este inicio de la mañanera, que a mí en lo particular, dame tu punto de vista, me parece dramático. Lo que dice Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, y por cierto, Andrés Manuel López Obrador dice que la Secretaría de Gobernación servirá para otras cosas, no para lo que se usó el poder en la Secretaría de Gobernación en sexenios y en gobiernos pasados. Bueno, Alejandro Encinas nos pinta la confirmación de lo que hemos dicho tantas veces en Sin Censura. Muchas personas nos critican, nos dicen que somos exagerados, nos dicen cualquier barbaridad, porque hemos dicho que los gobiernos del PRI, del PAN, pero sobre todo el último, el de Peña Nieto, dejó a México ensangrentado, chorreando de sangre, en una sangría. Y peor aún, el tema de los desaparecidos. Dice Alejandro Encinas, México quedó convertido en una gran fosa clandestina. Más de 40,000 desaparecidos, más de 1,000 fosas identificadas y no sé cuántos miles, más de 20,000 cuerpos sin identificar. Y es más, se compromete Encinas a buscar a los responsables que presuntamente incineraron 1,500 cadáveres sin identificar en Jalisco. Te acordarás del caso de estos trailers que estaban refrigerados con cadáveres y bueno, de acuerdo a Alejandro Encinas, en México no se puede incinerar, no se debe incinerar un cadáver que no ha sido identificado. Bueno, en Jalisco incineraron 1,500. Para que veas la magnitud de esto que sufre nuestra gente. Y con justa razón muchas personas dicen, ni perdón ni olvido, pero también muchas personas dicen, urge la Guardia Nacional, Toño. No, y eso es verdaderamente, por mucho que la persona ya no exista, por mucho que la persona se haya extinto, ¿no? Vamos, que su vida se extinguió, sigue teniendo derechos, y hay derechos humanos también para los muertos, ¿no? El derecho de, bueno, pues, que se pueda llegar a una conclusión en un caso abierto, en un crimen, en un delito, ¿no? Especialmente para las familias. Es el derecho de las familias el poder saber qué pasó con su ser querido que de pronto desapareció. Y el hecho de que, vamos, un forense o una oficina completa de CEMEFO, ¿no? de Servicio Médico Forense en Jalisco, haya determinado quemar más de 1,000 cadáveres simplemente porque no les cabían y que todavía no habían sido identificados, fue una absoluta violación a los derechos de esas personas, por mucho que estuvieran muertos. Esa es la realidad. Se violaron sus derechos, violaron los derechos de quienes pueden ser sus familiares y quienes no supieron nunca qué fue de ellos. Así es, Toño. Bueno, vamos a ver el inicio de esta mañanera que transmitimos para las personas que aún no se han conectado a la mañanera. Transmitimos en ocasiones con muchos problemas técnicos, pero con mucho corazón, para intentar informarle a usted de la mejor manera. La mañanera también la transmitimos aquí a través de nuestro canal oficial Sin Censura Media. Este es el inicio de la mañanera de hoy, un lunes de inicio de semana laboral, hoy lunes 4 de febrero de 2019. Bueno, pues vamos a informar el día de hoy sobre la estrategia que se está aplicando para ayudar en la búsqueda de desaparecidos. Esto es muy doloroso, también lamentable. Van ustedes a escuchar cuál es la realidad, el estado actual de este lamentable asunto y lo que vamos a llevar a cabo, lo que ya se está haciendo y va a ser el plan durante todo el gobierno. El compromiso de que nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra para enfrentar problemas
de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal o neoporfirismo que se aplicó en beneficio de una minoría rapaz. Ese es el problema de fondo. Eso fue lo que desató la inseguridad y la violencia, y nunca más usar la fuerza para resolver problemas sociales. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas, que va a exponer sobre este plan. Con su autorización, señor presidente, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Lo que vamos a presentar el día de hoy es el resultado de una muy larga serie de consultas que desde el periodo de transición hemos venido realizando con colectivos que atienden a las víctimas, con familiares de las víctimas y atendiendo también las recomendaciones de las agencias internacionales, en particular la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Por supuesto, este es un plan que tendrá que irse instrumentando para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior. Se estima que actualmente existen 40,000 personas desaparecidas, más de 1,100 fosas clandestinas, alrededor de 26,000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. Ha habido avances, sin lugar a dudas, en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos que se han planteado en ellas, sino que se ha caído en una profunda simulación. Y por eso el acuerdo al que hemos alcanzado con muchas organizaciones, a las cuales seguiremos consultando, al igual que a las familias de las víctimas, es avanzar en la implementación real de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y crear el Sistema Nacional de Búsqueda. El objetivo fundamental, bueno, son 11 puntos. A ver, vamos a tratar de desmenuzar estas declaraciones de Alejandro Encinas. Este México que nos pinta de rojo Alejandro Encinas. Más de 40,000 desaparecidos, más de 1,100 fosas clandestinas identificadas, más de 26,000 cadáveres sin identificar. En la madre, Toño, ¿ante qué estamos? Y ¿sabes qué? Muchas de estas fosas, hoy identificadas por el gobierno, no fueron encontradas por las autoridades. Han sido los mismos familiares, los mismos seres queridos, los que ante el abandono, el olvido, el valemadrismo del gobierno, gobiernos del PRI y del PAN, lo menciono lo del PAN porque Felipe Calderón fue el que lanzó la guerra contra el narcotráfico sin sentido, y esto que ha pasado en el sexenio anterior, pues cuántas veces lo hemos mencionado, ¿no? Con Peña Nieto. Pero el panorama es desolador, es macabro. No, y es que no podemos negar que México sea una gran fosa en este momento, que México sea un gran cementerio, que existe en México una verdadera crisis humana. Eso no se puede negar.
Cuando nos ponemos a pensar en conflictos bélicos, ¿no?, en el mundo, nos ponemos a pensar en, no sé, ¿no?, la guerra de los Balcanes recientemente, bueno, no, la que ocurrió en Europa del Este, nos ponemos a pensar en Afganistán, en un Siria, en un Irak, ¿no?, recientemente, se habla mucho de crímenes de lesa humanidad. Se habla mucho de masacres, se habla mucho de, bueno, en esta población la mayoría de los habitantes perdieron la vida y eran civiles, ¿no? Si estamos hablando de 40,000 desaparecidos, si estamos hablando también aquí en México de 1,100 fosas, evidentemente es una crisis humana terrible a nivel guerra y tiene que haber responsables de esto. Así como en países como Siria, como Irak, como Afganistán, se señala con el dedo a las autoridades, a los políticos, por estas muertes, también deberíamos nosotros señalar con el dedo y directamente a aquellos que estuvieron al frente de los gobiernos de México en esos momentos. Tendríamos que señalar con el dedo definitivamente a un Enrique Peña Nieto, a un Felipe Calderón y a un Vicente Fox. Definitivamente. Oye, Vicente. Toño, con 40,000 desaparecidos, con 26,000 cadáveres sin identificar en los departamentos de los médicos forenses, con 1,100 fosas identificadas, ¿cómo es posible que ni una sola autoridad, que ni un solo político esté señalado por crímenes de lesa humanidad? No entiendo yo, pero más allá de eso, lo que no entiendo en un país con tantos miles de desaparecidos, con tantos miles de cadáveres sin identificar, con tantas fosas todavía por localizar, ¿cómo es que Juan Pueblo, no entiendo cómo el mexicano de a pie sigue escuchando narcocorridos, cómo el mexicano de a pie sigue con gran morbo las narcoseries del Chapo, que si el Señor de los Cielos, que si Narcos? Yo no entiendo si la realidad ha superado la ficción. Si la realidad que estamos viviendo en ciudades como Reynosa, Tamaulipas, en Iguala, Guerrero, en el área de Arcelia, en la zona caliente de Guerrero, ¿qué más necesitamos los mexicanos para abrir los ojos? No, y queda en la ignominia, ¿no? Es una vez más otro de esos eventos terribles en la historia de México que queda en la ignominia, que ya que va a terminar, ya nadie se acuerda, que pues simplemente se quiere dejar atrás, se quiere poner debajo del tapete. A la gente se le olvida, por ejemplo, que durante la conquista de todas las Américas, de todo el continente americano, pues millones de indígenas fueron asesinados. Algunos murieron por enfermedades, pero pues la verdad es que hubo muchos asesinatos, ¿no? Y eso se nos olvida, como tal vez se le olvida a la gente de pronto que los feminicidios están a todo lo que dan en México, los desaparecidos también, hombres, mujeres, niños, por todas partes, el crimen es terrible y tanto se les olvida que, como bien menciona Vicente Serrano, se maravillan con estas narcoseries, con estas narcotelenovelas que aparecen en Netflix, en Univisión, en Telemundo. Vamos, ¿no? Se nos olvida cuando es un incidente tan cercano a nosotros. Cuando le pudo pasar a alguien muy cercano a nosotros, incluso me imagino que en cualquier grupo social usted podría tener algún conocido del cual pues algún familiar haya desaparecido. Entonces se nos olvida. Tiene toda la razón ahí Vicente Serrano. Bueno, y le voy a pedir